Un cordial saludo muy especial para todos los estudiantes y tutores de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi nombre es Denison Rodríguez, estudiante de Agronomía, inscrito en la Universidad de Caquetá. Hoy nos encontramos en mi comunidad haciendo algunas entrevistas de los conceptos de cultura política y cómo se ven reflejadas en nuestros entornos y en nuestras comunidades. Hoy nos encontramos con el primer entrevistado. Muy buenos días, su nombre por favor. Alberto Rodríguez López. Bueno, Alberto nos va a colaborar con esta entrevista y con estas preguntas. Primero, ¿cómo entiende usted por el concepto de cultura? Cultura, pues en eso de cultura musical, pues ahí que hay que tener disposición para ella, hacer las composiciones, ensayar y sí. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo entiende por el concepto de política? De política, pues ahí hay varias clases de políticas. Sí, pues varios grupos de políticos, ahí unos hacen unas cosas, otros hacen otra, en fin, ahí. Entonces, ahora, viendo reflejado esto, ¿cómo entiende por el concepto de cultura política? Pues ahí en asuntos de progreso social, unos hacen unas cosas, otros hacen otras, y ahí vamos bien, pues nos hemos beneficiado con ello. Ahora, ¿cómo se ve reflejada la cultura política en nuestros entornos? Pues bien. Bueno, ya con base a esto, entonces muchísimas gracias, don Alberto, por esta entrevista. Entonces vamos a dar con el siguiente entrevistado. Su nombre, por favor. Carlos Hernando Rodríguez. Bueno, don Carlos, con base a esto vamos a formular la primera pregunta de esta encuesta. ¿Cómo se entiende por el concepto de cultura? Bueno, la cultura es algo así como las tradiciones que nuestros antepasados tenían, para igual también lo que va naciendo y repercutiendo a través de las generaciones. Eh, la cultura tiene varios aspectos, hay la cultura social, lo de cultura, lo que es el tema de cultura musical, danzas, en fin, todas, va en varios aspectos, tiene varias partes y realmente pues también el tema de los valores y la cultura que uno, lo que tiene uno para expresar a los visitantes. Ajá, muy bien. Ahora, ¿cómo entiende usted por el concepto de política? Bueno, las políticas tienen varios, también se dividen en varios ramos. Hay políticas sociales, políticas culturales y, en fin, políticas también de gobierno. Entonces, las políticas sociales, yo entiendo por políticas sociales por lo menos el tema de cómo tratar en temas de áreas, por ejemplo, como servicios públicos, beneficios, por ejemplo, en la salud, aspectos sociales como para la niñez, la juventud y todo lo que es el tema de desarrollo de la persona. Muy bien, ahora, presidente, reflejado estos dos conceptos, ¿cómo entiende por el concepto de cultura política? Como lo decía anteriormente, cultura y política tiene algo como también, como decía usted, unos lazos. Y sí, la cultura y la política van de acuerdo según el ramo o el tema que se trate. Está muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo ve reflejada en sus entornos la cultura política? Bueno, pues sí, ha habido pues algunos apoyos en el tema por lo menos de los talentos y de lo que es las tradiciones, pues sí han vuelto a resurgir. Y en el tema político, pues también se ha visto por ahí reflejado, también ahora también nosotros también tenemos que formar parte de ese mismo proyecto. Listo, eso es muy amable, muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted. Bueno, ya con base a esto, con los entrevistados, entonces vamos ahora sí a desarrollar cómo se ve la cultura política reflejada según estas preguntas que acabamos de formular. Entonces, con base a los entrevistados, con base a las lecturas de García 2010, de Perche y algunas más bibliografías que acabo de leer. Entonces, vamos con la primera pregunta. Vamos, ¿cómo se entiende por el concepto de cultura? Bueno, la cultura básicamente depende primeramente de un individuo, de ahí se refleja la cultura, es lo que se percibe a través de lo que nosotros observamos, y también hay la cultura grupal, la cultura en conjunto. Primero,
La cultura del individuo se forma, como lo acaba de mencionar, por percibir. Puede ser, por ejemplo, en un núcleo familiar, se vive la cultura. Puede ser que entre el mismo núcleo familiar haya dos hermanos, pero que a uno le guste la música carranga, a otro le guste la champeta, el vallenato, en fin. Entonces ahí se ve reflejada la cultura. También la cultura se ve reflejada en nuestros vestir, en nuestra forma de actuar. Ahí se ve reflejada la cultura. Por ejemplo, con base a esto, la cultura en los grupos étnicos, por ejemplo, en Colombia, la cultura nos vemos reflejada, por ejemplo, y nos reunimos cuando, por ejemplo, va a jugar la selección Colombia, todos nos ponemos una camiseta, vamos y apoyamos, ahí se refleja la cultura, ahí se refleja la unidad. Por ejemplo, damos la diferencia de que nuestro país es un país pluricultural y multicultural. Por ejemplo, hacemos alguna comparación con base a la cultura paisa, su carriel, su acento de habla, y ya es muy diferente a la costa norte de Colombia, su forma de alimentación, su forma de vestir, y cambia un poco su acento de habla. Entonces, eso es la cultura. La cultura es sobre cómo nosotros nos identificamos y cómo percibimos y la transmitimos hacia lo social. Entonces vamos también seguido a esto, ¿qué entiende por el concepto de política? Bueno, la política, primero que todo, la política sobre los recursos públicos, y ahí parte la política, también la política, los partidos políticos. Entonces, la política, en fin, nos conlleva a un reglamento, a un grupo de leyes que nos hace un Estado social organizado. Eso es lo que trata la política. La política también la vemos reflejado desde el presidente de la República, el Senado, la Cámara, el gobernador, la alcaldía, hasta la familia, hasta un núcleo familiar se ve reflejada la política. Porque, por ejemplo, en un grupo familiar, ya cuando el papá empieza a cuestionar y mira las problemáticas que se encuentran, bien sea económicas, bien sea algún desorden que encontremos ahí, entonces nos sentamos y miramos, pasa esto, digamos, en recursos, en problemas económicos, necesitamos plata para el mercado, necesitamos plata para vestir, para el estudio, en fin. Entonces, ahí nosotros y buscamos esa solución. Entonces, la política también se trata a buscar soluciones. Eso también nos lleva a la política. Entonces, la política, en fin, es un marco de reglas y de leyes que lo que trata es buscar y hacer un estado de organización. Ya entonces, con base a esto, concepto lo que entiende por cultura política, entonces lo que la cultura política nos trata es unirnos y ya como somos personas y como somos unos seres humanos que todos pensamos diferente, entonces la cultura nos hace pensar de una manera diferente y desarrollamos los gustos, la música, el baile, la actuación, en fin, como nosotros, y la política nos une a compartir todas esas ideales, todas esas experiencias y lo que se transmite a través de nuestros abuelos, de nuestros padres. Entonces, la cultura política nos lleva a seguir nuestras tradiciones y a percibir lo que nosotros pensamos, lo que imaginamos. Y la política pues nos une a todos y a compartir esas ideas. Ya con base a esto, entonces, por ejemplo, comparto una frase que decía Boone, que el estado social o las personas somos un estado líquido. ¿Por qué somos un estado líquido? Pues porque todos somos cambiantes. La raza humana, los seres humanos, vamos siempre a cambiar porque todos pensamos diferentes de una forma, otros de otra, y siempre va a ser para allá y para acá. No vamos a tener una estabilidad, que es lo que nos conlleva y que nos trata como sociedad. Ya con base a esto, entonces, ¿cómo vemos reflejada la cultura política en nuestros entornos? Bueno, vemos que acá seguimos varias tradiciones, aquí estamos en una zona cundiboyacense, que pues tenemos esos rasgos de nuestros abuelos y de aprender la base de cómo preparar nuestros alimentos, el vestir, pero que cada día se va perdiendo esto. Entonces hay que rescatar un poco sobre la cultura y bueno, vemos reflejado que también la cultura política en estos sectores, vemos que hay un informalismo porque estamos muy apartados del centro del país, entonces varias personas no entienden por el concepto de cultura política, hay un informalismo, entonces
Esto hace que las personas muchas veces no entendamos a un poco de lo que percibimos y de lo que se ha publicado en varias veces de nuestro diario vivir, de nuestra sociedad. Entonces eso es lo que también quisiera compartir un poco, y ojalá pues este video les haya servido y les haya gustado. Entonces un feliz día para todos ustedes y muchísimas gracias.